Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de vocabulario y aunque no hemos acabado los problemas y tendencias de la metafísica y la ontología, puesto que casi el 50% del vocabulario filosófico está en el área de ontología o metafísica, he preferido el ir combinando el vocabulario ontológico con el de las otras subdisciplinas. Y hemos empezado a ver las tendencias de la nociología. Vamos a continuar en la tarde de hoy a ver, con... pasemos al, a la ética, ¿sí? Para ir combinando, viendo familias de palabras que pertenecen a varias disciplinas, ¿sí? Para no estar solamente en una, me parece un poco más llevadero de esa manera, por lo menos desde mi punto de vista. Verán, quiero avanzar hacia el eudemonismo, hedonismo, utilitarismo, ¿sí? Si es que avanzo, veríamos egoísmo y altruismo. Vamos a ver, todas ellas pertenecen a la ética, corrientes de la ética. Bien, para ver, antes de ver eudemonismo, veamos cuál es su raíz griega. Viene de daimon, ¿sí? Bien. Veamos, está en griego, obviamente. A ver, Nancy. ¿Puede repetirme, profe? No se le escuchó bien. Acá, que lea. Quisiera, por favor, que vamos, le voy a pedir que usted me lea la palabra daimon en el diccionario. Está en la página 3. ¿Sí tiene a la mano? No, profe, no tengo en la mano. A ver, pero está... ¿No? A ver. Ya le voy a... A ver, pero... ¿tiene ahí? Sí, profe. A ver, no se demore. Página 3, primer punto en la delta. Aquí sí. ¿Encontró o no? Profe, sí. ¿Ya? Los demonios son concebidos a veces como intermediarios entre, entre lo mortal y lo inmortal, a veces como divinidades inferiores, genios buenos o malos, favorables o desfavorables, en ocasiones como personalidades divinas. Ya. Gracias. Bien. Verán, bueno, fíjense cómo este diptongo, conformado por alfa y iota, al español, por influencia del latín, le pasa como ¿sí? La traducción literal de daimon es demonio, demon, ¿sí? Y eso es en inglés, demonio, ¿sí? Demon. Y demonio, demonio, ¿sí? Demonio, ¿sí? Ahora, ¿qué es un demonio? Tienen ahí explicado un ser intermedio entre los humanos y los dioses. O a veces eran como semidioses, ¿sí? Mitad divinos y mitad humanos.
había demonios buenos y malos, favorables y perjudiciales. Bien, con otra palabra, aunque no es exactamente lo mismo, podríamos decir espíritu, aunque para lo que nosotros llamamos espíritu, por ejemplo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, los griegos tienen la palabra pneuma, ¿sí? Eso es el propiamente espíritu. Entonces, hay otra palabra con la que podríamos traducir daimon, y es la de genio, ¿sí? Piensen ustedes en el genio de la lámpara maravillosa. Ese es un demonio, ¿sí? Bien, no entendamos genio en otros sentidos, por ejemplo, en alguien que sea muy inteligente, que tenga un cociente intelectual altísimo, por ejemplo, Mozart o Einstein. Esos son genios, ¿sí? O también utilizamos la palabra genio en el sentido de carácter. Por ejemplo, esta persona tiene mal genio, es iracunda, irascible. Eso es la personalidad. Tampoco está tomado precisamente en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos aquí dos palabras que sirven para comprender el significado de daimon, ¿sí? Daimon. Les dije una tercera, como espíritu, ¿sí? Pero no la escribo en el pizarrón porque creo que ya con estas dos vamos bien. Ahora, avancemos. ¿Sí? Eudaimonía. ¿Sí? Vamos a la epsilon. ¿Sí? Nicole. Nicole. No. Paula. No la encuentro, profe, todavía. A ver, eudaimonía. A ver, uy. Vaya a la página 6 del segundo punto. El penúltimo. Ya la encontré. El penúltimo. ¿Ya? ¿Le explicamos? Literalmente, posesión de un buen demonio. Felicidad, prosperidad y bienestar. Ya, gracias. Bien. Ok, bien. Ok, verán, entonces, empecemos analizando la palabra. Está compuesta por una parte, daimon, ¿sí? La diferencia, fíjense, esta es simplemente la terminación. Quitemos eu, ¿sí? Y ahí tenemos daimon. Al aumentar este sufijo, la omicron se convierte en omega, ¿sí? Se alarga la omicron, se hace grande. ¿Qué significa eu? Eso es buen, ¿sí? Por lo tanto, literalmente, eudaimonía significa aquel estado o condición de tener un buen demonio, ¿sí? Y yo les dije, o sea, si quieren,
tener un buen genio, ¿sí? Estar de buen genio, eso es eudaimonía, ¿sí? Entonces, ese es el primer significado de la palabra, ¿sí? Literalmente, buen demonio. Ahora, miren, ¿alguien de ustedes me puede dar otra palabra en español que empiece con este prefijo eu? Hay una palabra que se emplea en un contexto ético o de salud. Eudemonismo. Eudemonismo. Ya. No, eutanasia. Eutanasia. Ya vamos a ver, eudemonismo, por supuesto, viene de aquí mismo, pero quería que me den otra, ¿sí? Eutanasia. ¿Qué significa eutanasia? Buena muerte, ¿sí? Acuérdense, eu es bueno. Hay dos nombres, uno de ellos es de mujer, por ejemplo, Eulalia, ¿sí? Eso significa buena lengua, ¿sí? Seguramente es literalmente de eso, buena lengua. El Eugenio o Eugenia, de bien nacido, buen nacimiento. Eso es Eugenia. ¿Sí? ¿También? Eufemismo también, Marcelo. Y eso significa decir bien, un buen decir. O sea, para cuando uno no quiere emplear palabras duras o que pueden herir el oído, uno expresa ese pensamiento con un rodeo, con palabras adornadas. Eso es un eufemismo. O sea, decir las cosas de manera elegante en vez de utilizar otras palabras que pueden sonar a vulgares o hirientes, ¿sí? Eso es eufemismo. Femi es decir, ¿sí? Entonces, un buen decir, ¿ya? Gracias, Tatiana. Bien, entonces, está comprendido. Esto significa bueno, ¿sí? Buen demonio, un buen espíritu, ¿sí? Que una persona tenga eudaimonía significa que estaba con un buen demonio, con un buen genio, ¿sí? Ya, ahora veamos en filosofía, eudaimonía, sobre todo en filosofía antigua con Sócrates, Platón, Aristóteles, principalmente con ellos, esta palabra significa algo más, ¿sí? Normalmente se la traduce por felicidad, ¿sí? A ver. ¿Sí? Felicidad como aquel estado subjetivo que todos hemos experimentado, que es agradable, que nos hace sentir bien y que deseamos que continúe, ¿sí? Entonces, felicidad es sentirse bien, ¿sí? Pero eso es un sentimiento, algo que uno experimenta. Pero eudaimonía, además de felicidad y en realidad es el sentido más propio de la palabra, es prosperidad, ¿sí? La idea de prosperidad y es no solamente estar bien, eso es lo mínimo, sino que estar mejor, ir mejorando, esa es la prosperidad, ¿sí? De igual manera que una cosa es vivir bien, otra cosa es vivir mejor, ¿sí? Entonces, en la prosperidad hay la idea de progreso, ir de bien en mejor, ¿sí? Ahora, entonces,
este es el significado más técnico que tiene esta palabra eudaimonía. Y sí les anticipo que obviamente esta palabra es bastante común. Bueno, dentro de la filosofía es vocabulario técnico. No escuchamos esta palabra en el lenguaje ordinario, pero sí en los textos de filosofía, sobre todo cuando nos referimos a la filosofía antigua. Y si es que ustedes al leer un texto se topan con esta palabra griega y la traducción que tienen en el propio texto es la de felicidad, sí les pediría que ustedes no pierdan de vista que esta palabra eudaimonía, más que felicidad, debería traducirse por prosperidad, ¿sí? Está, a ver, permítanme revisar. No, otro significado de eudaimonía es el de florecimiento, ¿sí? Pensemos en una planta. Hay una planta que da flores, no todas lo hacen, pero las que sí lo hacen, antes de que aparezca la flor, están unos botoncitos. Y esos botoncitos se van creciendo, esos brotes, y de repente, de la noche a la mañana, aparecen las flores. Ese es el florecer, ¿sí? Eso quiere decir que la propia fuerza vital de desplegarse, de desarrollarse de la planta, hace que aparezcan flores. Ese es eudaimonía, el florecer, ¿sí? Entonces, ahí está la idea de desarrollo, crecimiento, y entonces, acá les voy a poner también florecimiento, ¿sí? Obviamente esta palabra también se aplica al mundo humano. Una época de florecimiento es la de apogeo, de máximo desarrollo, ¿sí? Bien, y creo que vale la pena que pongamos también la palabra bienestar para que comparemos con felicidad. Quisiera contrastar sentirse bien con bienestar. Puse aquí a propósito la palabra dividida, no debería hacerlo, pero solamente por razones pedagógicas, ¿sí? Voy a separar con un guión, porque lo que me interesa es darle vuelta a bienestar. ¿Y qué queda? Estar bien. Una cosa es estar bien, otra cosa es sentirse bien, ¿sí? Entonces, pensemos, entonces, no confundamos el sentirse bien, con el estar bien, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un drogadicto. Puede ser que no tenga dónde vivir, duerme bajo el puente, obviamente es desempleado, no tiene qué comer, está con su estómago vacío y se droga. Estando en ese estado, lo que vulgarmente se dice está volando, se puede sentir la persona más alegre del mundo. Y puede ser correcto, eso es algo subjetivo, se siente bien, pero creo que ninguno de nosotros diríamos que objetivamente está bien, ¿sí? Incluso puede ser que esté enfermo, pero en su estado se siente bien. Esto es algo subjetivo, lo de acá es algo objetivo, ¿sí? Pongamos esa diferencia.
Bien. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos en cuenta esta diferencia entre sentirse bien y estar bien o bienestar, pero más que bienestar les hablé de prosperidad, ¿sí? Entonces, podemos ser conscientes de que eudaimonía no solo significa felicidad, y si es que en algún texto vemos que la traducción que se da a eudaimonía es simplemente felicidad, entonces estamos empobreciendo el significado de la palabra. Nos falta otro significado que es incluso el preponderante, el que sería más significativo, ¿sí? Bueno. Ahora, veamos finalmente eudaimonismo, ¿sí? Empezamos por daimon, luego pasamos a eudaimonía, ahora veamos eudemonismo, ¿sí? Eudemonismo. Elian. Ya, profe. ¿Ya? Por favor. Eudemonismo. Tendencia ética según la cual la felicidad es el sumo bien. Perfecto, gracias. Bien. Bien, entonces empecemos diciendo el eudemonismo es una doctrina ética, ¿sí? Es una corriente, una tendencia, ¿sí? De la ética, ¿sí? Que sostiene, ¿qué cosa? Que defiende que el bien, ¿sí? La pregunta, ¿qué es el bien? ¿Sí? Se identifica con la felicidad, ¿sí? Con la eudaimonía, ¿sí? Entonces, este es el significado normal, usual de eudemonismo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es el bien? Y se responde, el bien es lo mismo que la felicidad, ¿sí? O sea, estamos, cuando nos preguntamos por qué es el bien, más en concreto, en particular, nos estamos preguntando por ¿cuál es el bien supremo? El sumo bien, ¿sí? Bien entendido como algo valioso, valioso en el sentido de que, bueno, desde el punto de vista realista, que merece ser estimado, ¿sí? Si nos preguntamos, ¿qué es lo más importante a lo que uno debería aspirar? ¿Sí? Ese es el bien, ¿sí? En la vida queremos nosotros muchas cosas, bueno, empezando por la propia vida, queremos salud, conocimiento, trabajo, dinero, familia, amor, virtudes, etcétera, etcétera. Todos esos son ejemplos de bienes. Y podemos hacer una jerarquía de bienes. ¿Qué es lo primero? ¿Qué viene en segundo lugar? ¿Qué está al último? ¿Sí? Entonces hay una escala de más a menos valioso, ¿sí? Unas están por encima de otras. ¿Cuál es el bien que ocupa el primer lugar? Ese es el problema que se discute. Entonces, a esa pregunta de cuál es el sumo bien, el bien supremo, los eudemonistas responden que el bien es lo mismo que la felicidad. La cosa más grande es ser feliz. O sea, ¿para qué estamos en la vida? Para ser felices, ¿sí? Eso es eudemonismo, ¿sí? Bien, entonces noten que la tesis que defiende el eudemonista es una identidad. Esto es identidad.
es lo mismo lo bueno que la felicidad, y por lo tanto, lo que nos hace infelices, eso es malo. ¿Sí? Bien, ahora avancemos. ¿Sí? Ahora veamos otra corriente que va a dar una respuesta diferente a la cuestión de qué es el bien. ¿Sí? Veamos el hedonismo, pero en primer lugar, la raíz griega de donde viene, hedoné. ¿Sí? ¿Ya? A ver. Estamos con la eta. A ver, Leonardo. Seguimos en la página 6. Leonardo. Ya, profe, permítame un ratito. No se demore. ¿Eta? En la eta, sí, el segundo punto. Después de... Heteronomía. ¿Perdón? Heteronomía. No, 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 no. No, Ok. vaya más abajo. Después viene Z, eta. La eta es como la H mayúscula. A ver, Ya. ¿encontró? Hedoné. Sí, hedoné es con Hedoné. espíritu áspero. ¿Ya? Hedoné. Placer frecuentemente corporal. Ya, gracias. Bien. Así es. Placer. ¿Sí? Bien. En general, hedoné es placer. ¿Sí? Recuerden, este signo es el espíritu áspero. Y al pasar al latín, se transcribe por la H. ¿Sí? Esto se lee G, se pronuncia G, hedoné. ¿Qué es eso? Placer. ¿Cuál tipo de placer? Hay varios tipos de placeres. Una cosa es, por ejemplo, placer corporal, que podría ser el comer, beber, sexo. Son los más comunes, e incluso esos los compartimos con otros animales, ¿sí? Bien. Pensemos en los instintos, ¿sí? Los deseos, ¿sí? Bueno, ahora hay otro tipo de placeres que son, podemos decir, desde un punto de vista cualitativo, por ejemplo, según John Stuart Mill, son más elevados, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el leer un poema o contemplar una pintura, escuchar música, ¿sí? O simplemente, por ejemplo, resolver un problema de lógica. Eso es un placer intelectual. O tener una conversación con alguien, verse libre de deudas, recibir una buena noticia, eso es placer. Pero obviamente, en el caso del último ejemplo, la noticia nos entra por el oído. Hay ahí una base corporal, pero no se reduce solamente a una estimulación en el oído, es algo más, ¿sí? Bien, entonces, los placeres, bueno, hedoné principalmente, pero principalmente es un placer corporal, carnal, pero hay también otros tipos de placeres que podemos llamarles espirituales, ¿sí? Entonces, tomemos esta palabra placer en sentido amplio, ¿sí? Verán, cuando empleo esta palabra,
parecería que me estoy comprometiendo con la existencia de algo no corporal. Podría entenderse en ese sentido, pero no necesariamente. ¿Qué es el hombre? ¿Es simplemente un cuerpo o está compuesto de dos principios, dos componentes? Eso es problema de antropología filosófica. Y aquí estamos simplemente utilizando palabras que podrían entenderse como que hay una dimensión, un aspecto en el ser humano que no es corporal. Eso. Puede ser que haya esa impresión, pero realmente habría que discutir. Dejemos en suspenso por de pronto, no voy a entrar en ese problema. Bien, entonces, simplemente aquí asociemos la palabra hedoné con placer. Y tengamos presente que no es solamente placer físico, que pueden ser los más fuertes, los más intensos, sino otros placeres que son no físicos, ¿sí? O que podrían a primera vista interpretarse como no físicos. Bien, pero en cualquier caso, el placer es algo que sucede en la mente, es algo subjetivo, ¿sí? Es algo que nosotros deseamos que continúe, pero está en nuestra mente, es algo mental, ¿sí? A ver, vamos ahora sí pasemos a hedonismo, ¿sí? Recuerden, la H es para transcripción del espíritu áspero, ¿sí? A ver, hedonismo, ¿sí? Hedonismo, ¿sí? A ver, María. Sí, profe. Lea hedonismo, por favor. Ya. Hedonismo, tendencia en filosofía moral que considera que el placer es el mayor bien o que ha identificado bien con placer. Ya, gracias. Bien, entonces, verán, seguimos con el mismo problema. ¿Qué es el bien? Y aquí se nos aclara el bien mayor, ¿sí? Es lo que yo antes les decía, el sumo bien o el bien supremo, ¿sí? Entonces, hedonismo, tenemos que decir doctrina ética, ¿sí? Una doctrina ética que sostiene que el bien es lo mismo que el placer. ¿Ya? Bien, hay por supuesto hedonistas que simplemente se han dedicado han creído que placer son los placeres del cuerpo, pero hay otros hedonistas que, admitiendo que placeres corporales son genuinos, verdaderos placeres, pero que no son los únicos ni a lo mejor los más importantes, que hay otro tipo de placer, ¿sí? Bien, entonces, por supuesto, hay variedad, hay diferencia al interior de cada corriente, eso es normal, ¿sí? Pero lo que les une, o lo que une a todos los hedonistas es nuevamente, es una identificación. ¿Qué es el bien? El bien supremo, y la respuesta es el placer. Frente, por ejemplo, a la virtud, ¿sí? Ahora, antiguamente, a diferencia de lo que sucede en nuestros días, cuando se hablaba de placer, estaban queriendo decir algo muy diferente a felicidad. Estas dos corrientes eran opuestas, ¿sí?
obviamente, como dije, a ver, verán, felicidad estaba aquí en sentido subjetivo y acabo de decir que también el placer es algo subjetivo, es decir, lo siente cada persona. Puede ser que ante un mismo suceso, evento, varias personas sientan placer, pero cada una siente su propio placer, ¿sí? Propiamente eso es algo incompartible. Yo siento mi placer, usted siente el suyo, y son dos placeres diferentes, ¿sí? El placer está relacionado con alguien que experimente, y ese alguien es un sujeto, y por lo tanto, necesariamente el placer no es que esté flotando ahí en el aire sin que nadie lo sienta. Tiene que haber alguien que sienta ese placer. Entonces es un placer para alguien, ¿sí? O de alguien. Y por lo tanto, obviamente, es subjetivo, igual que la felicidad. Pero, obviamente, no es lo mismo felicidad que placer. ¿En qué relación están lo uno con lo otro? Ya, eso depende de cada teoría, de cada pensador. Hay diferencias, como por ejemplo, en duración, en intensidad, podríamos decir, en calidad, ¿sí? Se puede decir, ¿puede alguien ser feliz sin experimentar ningún tipo de placer? Pues ese es un problema que habrá que estudiarlo, habrá que solucionarlo, pero contemporáneamente esta diferencia que era real, aguda en la antigüedad, ha perdido importancia el día de hoy, ¿sí? De modo que la definición de hedonismo como identificar bien con placer era mucho más importante en la antigüedad, mientras que desde, digamos, tal vez siglos XIX y XX, esa oposición entre placer y felicidad se ha desdibujado y prácticamente en las discusiones de ética casi que nos da prácticamente lo mismo hablar de felicidad o placer, ¿sí? Pero aquí he querido hacer la distinción etimológica de dónde vienen las palabras y a partir de eso, darles la definición que era válida para la antigüedad, aunque contemporáneamente ya no tiene tanto sentido esa diferencia. La palabra eudemonismo ya no se utiliza para corrientes actuales, pero la palabra hedonismo sí. ¿Sí? Y además, o sea, más bien, hedonismo, como se lo entiende en nuestros días, como que abarca también la felicidad. Entonces podemos decir que hoy día un hedonista es el que cree que el bien es la felicidad o el placer. Ya no se distingue ahí entre eudemonismo y hedonismo. Pero esa diferencia, en cambio, era clave en las escuelas antiguas. ¿Sí? Bueno, avancemos. ¿Sí? Vamos a utilitarismo. Y para eso vamos a ir al vocabulario latino. Empecemos con la palabra útil. ¿Sí? A ver, Luis. Vamos, página 30. Luis está ahí. Brigitte. Ella, profe. Útil. Lo útil es algo instrumental. Todo lo que puede servir para algo, todo lo que sirva para satisfacer necesidades o deseos humanos, puede servir para fomentar valores considerados como superiores. Ya, muchas gracias.
Bien. Entonces, resumamos qué significa útil. Verá, si quisiéramos una sola palabra que exprese el núcleo, el corazón de lo útil, entonces empleemos instrumental. ¿Sí? Veamos, cuando hablamos de instrumental, nos estamos refiriendo a algo que podemos tomarlo como un instrumento. Por ejemplo, o una herramienta. Pensemos en el martillo, en el serrucho. Algo que sirve para otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué un carpintero quiere un martillo? No es que quiere el martillo por sí mismo, sino porque le sirve para clavar. ¿Por qué quiere un carnicero un cuchillo? Entonces es por la función, por la tarea que va a cumplir ese cuchillo. Es para cortar. ¿Sí? Entonces, lo útil nos va a servir como una especie de medio. ¿Sí? Un medio. Pero no un medio para cualquier cosa, sino para un valor superior, para algo que es más importante, digamos, ¿sí? Para algo. Este algo no es cualquier cosa, sino se entiende un valor superior, ¿sí? Ya un ratito, ¿sí? Bien, pensemos, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿para qué quieren la vida? ¿O para qué quieren la salud? Puede decir que quieren para trabajar. ¿Y para qué quieren trabajar? Para desarrollar sus talentos, para servir a la sociedad, para ganar un sustento. ¿Sí? Todas esas cosas estamos conectando lo útil con algo que podemos conseguir. Y eso es lo que queremos. Esa otra cosa es lo que va a ser el fin al cual va a estar subordinado lo que es útil. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, ¿para qué quiero yo un MP3, un tocador de archivos sonoros? Porque me permite escuchar música. ¿Y para qué quiero escuchar música? Para estar feliz. ¿Sí? Entonces, ese es el significado de útil. En primer lugar, lo relacionamos como algo que nos va a ayudar a conseguir otra cosa, que es más valiosa. ¿Sí? Entonces, entendamos lo útil como un medio para un fin valioso. ¿Sí? Medio para un fin. Pero un fin que esté en un escalón más alto de una jerarquía. ¿Sí? Lo que sirve para conseguir eso más apetecible, eso es lo útil. ¿Sí? Bien. Ahora, pasemos a utilitarismo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. A ver, creo que ya participaron todos, a ver, excepto, pero no está aquí, Cristian. Ya terminé una nueva ronda de preguntas. Voy a empezar una nueva. Van a participar todos. A ver, empecemos por Pamelita. ¿Puede leer, por favor? Utilitarismo. Ya, profe. Utilitarismo. Para ir comprendiendo. Ya. Utilitarismo, doctrina según la cual el valor supremo es la utilidad.
es decir, valioso. Es considerado como sinónimo de útil, según John Bernard. Bentham. El principio de utilidad afirma que debemos promover el placer, el bien o la felicidad, que son una y la misma cosa, y evitar el dolor, el mal y la desdicha. Con el fin de elegir lo que es bueno, es necesario establecer un cálculo de placeres y dolores. Ya, gracias. Bien. Gracias. Verán, entonces, antes de empezar, permítanme advertirles que no estoy tan satisfecho con esta definición. No es tan precisa como uno esperaría de un diccionario de esta calidad como es de Ferrater Mora, pero no hay más. Lo que está en el diccionario obviamente es esto más otras cosas, pero hay que hacer una pequeña rectificación, ¿sí? Bueno, también por otra parte, recordarles, y esto ya lo he dicho varias veces, los filósofos a veces no se ponen de acuerdo ni siquiera en las definiciones. En este caso, de una corriente, ¿sí? Tal vez les he puesto el ejemplo de la justicia. Si preguntamos a dos filósofos qué es la justicia, dudo mucho que nos den la misma respuesta, ¿sí? Igual si tenemos 5 o 10 filósofos, no es lo mismo que preguntar qué significa kilómetro, triángulo. Ahí básicamente no hay discusión, ¿sí? Quien dice que triángulo no es una figura plana de 3 lados, simplemente no sabe de qué está hablando, no sabe el significado de la palabra. Y ahí no hay vuelta que dar, ¿sí? En cambio, la definición que presenta Ferrater Mora, e incluso nombrando a uno de los que desarrollaron la teoría, Jeremy Bentham, no es del todo correcta, ¿sí? Verán, entonces, resumamos qué significa el utilitarismo. Primera cosa, podemos decir, es una teoría del deber, ¿sí? Por lo tanto, pertenece a la ética, una teoría ética, ¿sí? Una doctrina ética, ¿sí? Que sostiene que, y nos está diciendo propiamente cuál es el criterio que deberíamos nosotros tener o seguir para determinar qué es lo bueno, ¿sí? O sea, bueno, es una respuesta a la pregunta de ¿cuál es el criterio de la obligación? ¿Qué es lo que diferencia lo obligatorio de lo prohibido, lo lícito de lo ilícito, lo que podemos hacer de lo que no podemos hacer? Pero propiamente es una teoría de la obligación o deber, ¿sí? ¿A qué estamos obligados? Según el utilitarismo, a producir, verá, lo que dice Ferrater Mora es simplemente que cuando estamos nosotros en un dilema, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es producir la mayor felicidad o placer, ¿sí? Pero eso no dice el diccionario de Ferrater, pero eso es el criterio correcto, ¿sí? Estoy añadiendo simplemente la palabra la mayor o la máxima felicidad o placer, ¿sí? ¿A qué estamos obligados? A producir la mayor cantidad de felicidad o placer. Aquí, ¿qué es lo bueno? Aquí tenemos un ejemplo de un filósofo que ya es de nuestros días, bueno, contemporáneo, él es de la primera mitad del siglo XIX,
finales del siglo XVIII, que no diferencia entre placer y felicidad. Pero no es el único, esa es la tónica general. Entonces, aquí estamos obligados, y con esto termino, a producir el máximo bien, ¿sí? Que nuestra acción produzca, que tenga como consecuencia, ¿sí?, el mayor bien, ¿sí? ¿Y qué se entiende por bien? ¿Sí? El placer o felicidad, ¿sí? Da igual. Incluso el Bentham opta por la segunda traducción. ¿Cuál es el criterio de la obligación? ¿Sí? Acá la pregunta anterior era, ¿qué es el bien? Acá, ¿cómo defino lo que es nuestra obligación? Respuesta, con sus acciones, usted debe producir la mayor cantidad de bien, entendido en sentido hedonista o eudemonista, ¿sí? Bueno, entonces, Bentham era hedonista. Con eso termino la clase de hoy. Muchas gracias. Una buena tarde.